Tengo en las manos un libro llamado De Cine. Su autora es Diana Alcántara Meléndez y el día de hoy, aquí en este espacio experimental llamado Etcétera, ubicado en la 2 Oriente número 809, enclavado en el corazón del centro histórico de la ciudad de Puebla, tendré el enorme placer y el privilegio de conversar con ella. ¿Me acompañan? Diana Alcántara, bienvenida a La Duda Hola. Metódica. Muchas Gracias por haber aceptado esta invitación para conversar un rato acerca de un libro que has publicado recientemente a través del Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de Sí. Puebla. El libro se titula De Cine. De cine. O sea, ¿qué libro trata? De cine. De cine. Es lo bonito del libro, que es directo. ¿Por qué decidiste en un momento de tu vida escribir acerca de cine? ¿Qué te lleva? O sea, digo, hay libros que existen, si vas a una biblioteca, una librería, que te hablan acerca particularmente de cinematografía, ¿no? De fotografía. Hay libros que te hablan estrictamente de guionismo. Pero un libro que en general aborda el cine, a mí me suena a una invitación. Sí, es la idea precisamente, me agrada saber que se entiende el mensaje. El libro surgió porque yo estaba estudiando sobre cine, me interesó lo que son las narraciones, lo que es la cinematografía, lo que es aprender del cine, y entonces fui especializándome, terminé la licenciatura en comunicación, seguí estudiando producción, guionismo, narrativa audiovisual, y lo que me llamó la atención fue transportar todo ese conocimiento a la palabra escrita para poder compartirlo precisamente con otras personas, y así surgió un poco como el camino del libro, el querer hablar de cine y compartir de cine, y lo que hice con el texto fue no caer un tanto como en esas partes teóricas muy especializadas, sino que sea como una charla sobre el cine, sobre qué es el cine en nuestra sociedad, por qué vemos cine, por qué nos gusta, qué es lo que podemos aprender de él, qué es lo que podemos experimentar o expresarnos o comunicar a través de él. Y entonces surgió como una reflexión, una serie de reflexiones sobre el cine, pero en una forma muy, muy cordial, muy amena de platicar sobre el cine. Hace un momento decíamos, un libro que habla de cine es de alguna forma una invitación. Sí. Si yo pienso en una invitación a acudir a alguna actividad cultural o artística, se me ocurre, por ejemplo, decir, yo quiero invitar a la gente a que escuche ópera. Bueno, puede parecer que es necesario, urgente, porque la gente de manera habitual no va a la ópera. Claro. Pero si yo digo, quiero invitar a la gente a que vea cine, creo yo que la gente habitualmente va al cine. Va. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que va al cine porque es viernes, porque es sábado, porque quiere divertirse un rato, y contra la gente que va al cine con un conocimiento previo de qué es el cine, cómo se hace el cine y todas las preguntas que hace un momento planteamos? Yo creo que lo interesante del cine es que es muy abierto a cualquier forma de reflexión y forma de aprehensión con H. Yo creo que a todo el mundo le gusta el cine, y lo importante del cine no es que esté ahí, sino es el saber que está ahí, que está en la sociedad, que está en la cultura, que está en nuestra vida constantemente, que está en la televisión, en nuestras computadoras, en el celular, en las salas de cine, y que las personas son muy receptivas, así no tengan el conocimiento teórico a lo mejor sobre la teoría de la imagen y el movimiento de cámara, pero van a aprender algo de él y van a entender algo de lo que están viendo, no importa qué película vean. Entonces yo creo que esa es la parte bonita e interesante del cine, que siempre hay una forma de acercarse a él, y que, claro, a lo mejor tú puedes ir a ver una película interesado en el tema, por ejemplo, que hable sobre alguna enfermedad mental, o puedes ir sobre un drama histórico, o puedes estar interesado en el trabajo del director o en el trabajo del cinematógrafo. Creo que es como muchas formas de apreciar el cine, que la gente en general es muy receptiva, y creo que es lo importante. A ver, Diana, desde tu perspectiva, no como autora de un libro que habla de cine, no como una persona que estudió guionismo, ¿no? Digamos que esa es la parte en la que te has especializado respecto a esta temática, sino en tu percepción como una persona que simplemente asiste, como un espectador más del cine.
¿Tú cuál crees que sea el factor que nos hace decidir ver una película? ¿El actor, el director, la fotografía que te ponen en la cartelera, en el póster, el título de la película, que por ejemplo muchas veces cambia, ¿no? En inglés tiene un nombre y cuando viene a las salas de cine en México cambia un poco. ¿Qué nos hace ir al cine? Todo. Eso es lo bonito. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis para la licenciatura en comunicación, estaba investigando sobre el impacto del cartel del cine. Y entonces, en parte de mi investigación era saber precisamente, preguntarle a las personas por qué van al cine. Y es padre que hay gente que te dice, pues yo porque quiero ver a este actor, porque me interesa este director, porque me la contaron, porque leí en el periódico que era interesante, porque alguien me la recomendó, porque no hay nada más. Entonces, yo creo que todo y todas las razones son válidas. Y creo que esa es la parte importante también del cine, que tú puedas decir yo quiero verlo porque está ahí, o yo quiero verlo porque me llamó la atención. Creo que la película es todo. La película es desde su título, desde los actores, desde la historia que presenta, desde su guión, desde el departamento de iluminación, por ejemplo. Y todo eso te tiene que llamar de alguna manera la atención. ¿Por qué va la gente al cine? Yo creo que son razones variadas. Yo voy al cine a lo mejor un día porque quiero entretenerme un viernes por la tarde con mis amigos. Claro. Y después puedo decir quiero ver esta película porque quiero analizar sobre la forma de narrativa no lineal que tiene, por ejemplo. Antes de estudiar comunicación y después especializarte en guionismo, de interesarte particularmente por el cine, de decidir escribir un libro que, dicho sea de paso, es una obra extensa, ¿no? El formato es de un libro que no se escribe en 2 semanas, ¿no? No es una ocurrencia, es una composición que nos lleva a reflexionar en torno al cine, pero también a degustarlo. Antes de que tú decidieras todo este camino o que en tu vida se diera, porque hay veces que las cosas no se deciden, sino se van dando, ¿a ti te interesaba la realización en una película? Es decir, ¿tú ibas a divertirte o ya desde niña te preguntabas qué pasó atrás de la cámara? ¿Cómo le hizo este actor para llegar a esa expresión? ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo fuera de la academia al cine? Fue muy empírico y, como tú dices, fue como que surgiendo poco a poco. Yo creo que de niña no veía las películas Disney, por ejemplo, y decía, ¿y cómo se creó esta narrativa de los personajes? La verdad es que yo, como cualquier otro, iba al cine a divertirme y veía películas infantiles porque yo era el público meta, y después empiezas a ver películas sobre adolescentes porque tú también vas creciendo, y etcétera, etcétera. Yo creo que en realidad a mí lo que me llamó la atención fue la narrativa, y precisamente por eso estudié más el análisis cinematográfico y la escritura de guiones. Era regresar al punto básico de decir cuál es la historia que me están contando y qué me están queriendo decir. Y esto yo creo que fue más o menos ya en la universidad, en la prepa, en la universidad, en la que yo iba diciendo qué es la comunicación, qué es el arte, qué es el medio de expresión, y qué me está diciendo todo esto que veo, por ejemplo, en la televisión o en los anuncios publicitarios o en el cine. Yo no estoy segura cuál fue la película realmente en la que yo dije qué es lo que me quiere decir, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando salió Jurassic Park, 91. La 1. La 1, la primerísima. La que vale la pena. La que vale la pena. Y yo me acuerdo que a mí todavía me daba mucho miedo por los dinosaurios y el sonido, ya saben, como que ruge y todo así de, se los va a comer. Y yo todavía estaba muy chiquita, y yo me acuerdo que mis papás me decían, pero no es cierto. Una frase que mi mamá siempre decía era, en la tele todo se puede. Y entonces era un poco como hacer ese razonamiento de decir, está el dinosaurio, pero el dinosaurio no existe. Y hay gente detrás que lo creó, que creó el sonido del dinosaurio, que creó la imagen, que creó los efectos especiales, y que son actores frente a una cámara actuando una historia que alguien creó, que alguien imaginó. Y yo creo que más o menos esa fue de las películas que poco a poco me fue llevando a decir, hay algo detrás de esta historia, como los libros, por ejemplo, que hay una narración que alguien te está contando que tú imaginas. Entonces, el cine es la creación, el cine es la realización
de lo imposible vuelto posible a través de la imaginación y de la fantasía, de alguna forma contada a un público ávido de ver algo que en la vida real no puede ver. Eso es algo que me llama mucho la atención. Te lo quiero preguntar en el siguiente bloque. Claro. Que nos ayudes a dilucidar entre el cine que te hace ver lo que habitualmente no ves y el cine que te cuenta de manera cruda lo que ya de por sí has visto. El cine realista. Vamos a tener un breve corte y continuamos en esta conversación con Diana Alcántara, autora del libro de cine. Continuamos, amigos de La Duda Metódica, en esta conversación con Diana Alcántara, autora del libro de cine publicado por el Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla. En el primer bloque platicábamos un poco acerca de los acercamientos que tuviste en la infancia hacia el cine, ese momento en el que te haces la pregunta. Yo creo que la mente se dispara con preguntas y en un momento en tu vida te hiciste la pregunta: ¿cómo hicieron lo que estoy viendo en la pantalla? ¿Qué hay atrás? ¿Qué me quieren contar? Y hablábamos un poco de la fantasía del cine, ¿no? Ponemos de ejemplo esta película dinosaurica, no por vieja, sino porque había dinosaurios, de Jurassic Park, ¿no? Donde nos cuenta una historia fantástica, una historia absolutamente irreal e imposible, pero vuelta posible, donde incluso se originó un debate entre estudiantes en ese momento de biología sobre si realmente se podía clonar o no un dinosaurio. Hoy sabemos que no. Algo que murió hace más de 10,000 años, definitivamente su ADN ya no existe, ya no hay forma de replicarlo. Pero lo imposible lo volvieron posible en la pantalla. Y te decía yo, Diana, también hay historias que te revelan la realidad y que dices, híjole, esa historia, eso que estoy viendo, también ocurre en mi país, también ocurre en mi colonia. Estoy pensando, por ejemplo, en producciones como las de Luis Mandoki, ¿no? Estoy pensando en producciones, por ejemplo, La vida precoz y breve de Sabina Rivas, esta otra película de Voces Inocentes que nos habla del conflicto en El Salvador y cómo los niños eran reclutados a los 12 años. ¿Qué hay de ese otro cine? ¿Qué hay del cine que te hace entrar en shock y que sales de la sala pensando? Yo creo que el cine puede ser una forma de reflejar al mundo, de explorar el mundo o de entender al mundo y de imaginarlo también. Y creo que es un poco el cómo el realizador se aproxima al tema y a la historia que quiere contar. Y a veces algunos lo hacen, por ejemplo, con el género de la ciencia ficción porque les permite explorar diferentes mundos y diferentes realidades, reflejando o haciendo un eco de lo que viven en la actualidad. Entonces, creo que, como tú dices, hay dos tipos de cine, por así decirlo, y uno sería todas esas historias no posibles que hacemos posibles a través del cine, como son todos estos mundos distópicos, o las historias de ciencia ficción, o las historias de otros mundos, o las historias que suceden en otros planetas, por ejemplo. Pero yo creo que incluso estas historias también reflejan al mundo en que vivimos y a nuestra realidad, simplemente lo hacen a través de otra envoltura, de otro género cinematográfico. Luego están las películas, como tú dices, que reflejan la sociedad, algunos documentales, por ejemplo, o algunas películas, como mencionas tú, sobre realidades de personas, algunas películas biográficas también hay. Entonces creo que son todas esas formas de aproximarse al cine y de abordar un tema, de abordar un tópico específico, siendo como, no más crudos, por así decirlo, pero siendo más reflejo de lo que se vive en el mundo y en las sociedades. Y yo creo que ese tipo de cine está hecho precisamente por los temas que trata. Si Voces Inocentes quiere hablar sobre una realidad que sucede a los niños, creo que no puede irse por la tangente y tratar de enseñar algo un poco fuera de este mundo. Tiene que ser muy realista y tiene que ser muy, muy claro y directo sobre los temas que está abordando y la forma de hacerlo con esa seriedad es a través de ese tipo de películas. Así es. Más o menos durante la semana, previo a esta conversación, nosotros a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, comentamos con qué invitado vamos a platicar y que próximamente esta entrevista va a ser lanzada a través de diferentes plataformas. Y al respecto, bueno, la gente de pronto hace preguntas donde nos dicen,
me gustaría que a tu invitada, a tu entrevistada, le preguntaras algunas cosas. Entonces, quiero compartir una pregunta de Rafael León, él es de Jalapa, Veracruz. Nos dice, el cine se considera el séptimo arte, con razón suficiente. Hoy en día las personas aprenden más por las imágenes. Giovanni Sartori dice que los humanos actuales son en realidad Homo videns, en lugar, tal vez, eso ya lo estoy diciendo yo, de Homo sapiens, es decir, hombres videntes, en lugar de hombres reflexivos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta noción de la realidad y cómo el cine se involucra en la sociedad del Homo videns? Yo creo que como un arte que explora y refleja la sociedad, también evoluciona junto con la sociedad. Y creo que la forma en la que el cine ha evolucionado ha sido de acuerdo con las necesidades y herramientas y tecnología que el hombre mismo le proporciona o se proporciona. Entonces yo creo que ese es, por ejemplo, cuando vemos la evolución del cine, del paso del cine mudo al cine sonoro, o del cine en blanco y negro al cine de color, y ahora, por ejemplo, el cine de muchos efectos especiales o el cine en tercera dimensión. Yo creo que el cine va cubriendo esas necesidades precisamente porque tiene que evolucionar a la par que el hombre. Entonces, la forma también es de volverse accesible a él para que exista esta relación entre la sociedad y el cine, o entre la cinematografía y el hombre. Entonces, yo creo que, por ejemplo, estaba leyendo el libro de Claude Chabrol sobre cómo se hace una película. Y entonces él decía que hay un cine reflexivo y un cine que solo invita a las sensaciones. Y que el cine reflexivo, él como fue un director que hizo muchas películas, entonces él decía, cuando yo hago una realización sobre cine reflexivo y tengo, por ejemplo, una escena de una mujer que está siendo estrangulada por su esposo, porque sí, lo importante no es el momento en el que le está estrangulando, sino el reflexionar cuál es esa relación que los lleva a ese punto. Ese es un cine reflexivo, y decía, lo que me va a importar de la escena en la que le está estrangulando es precisamente qué es lo que los llevó ahí. Entonces decía que el cine de sensaciones es aquel cine en el que el director puede decir, a mí no me importa por qué está sucediendo esta escena, yo lo que quiero es que haya una estrangulación y que haya muchos efectos especiales y que salga mucha sangre. Entonces él decía, esa es una forma de abordar, por ejemplo, una misma escena que puede ser reflexiva o puede ser de sensaciones. Entonces, como tú dices, a veces a lo mejor la sociedad está siendo más visual, más sensitiva, y el cine se está adaptando precisamente a crear ese tipo de historias. Pero creo que también hay cine que se está adaptando a conjuntar ese mismo tipo de historias. Entonces, me acuerdo mucho cuando salió El Origen, de Christopher Nolan, y la gente decía, es que puede ser un cine de blockbuster, de efectos especiales y de grandes actores, que al mismo tiempo me esté haciendo pensar y me esté contando una historia interesante. Así es. Entonces, yo creo que es una combinación de que hay gente que está más interesada en hacer cine de sensaciones y hay gente que está interesada en hacer cine reflexivo. Pero lo importante es que hay de los dos tipos, y que hay gente todavía muy interesada en seguir haciendo uno, en seguir haciendo otro, o en combinarlo, en explorar otras partes de la cinematografía. Yo pienso que además de que el cine nos haga reflexionar por momentos, nos haga solamente sentir en otros momentos, creo que también en el cine encontramos esta identificación del yo. Pienso ahorita, se me vino a la mente la película del Padrino. Es una película que en lo personal me fascina, que no me canso de ver, las tres, aunque tal vez solo la primera y parte de la dos se apeguen más a la novela de Puzo. Claro. En esa película hay una escena que a mí me encanta, donde Michael Corleone dice, no es personal, es por negocio. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana, en nuestra vida real, no hacemos las cosas por un interés más allá que una venganza o que una situación personal, sino que lo hacemos por un beneficio a la larga? Entonces pienso que, por ejemplo, en esa escena hay una representación del pensamiento habitual de los políticos. Entonces, ¿cómo ocurre esta identificación entre el público y lo que está ocurriendo en la pantalla? ¿O es acaso una cuestión que ha forzado el director o el guionista para que haya esa identificación, o recoge de la sociedad este rasgo y lo trata de exacerbar y poner en un marco, en una sala de cine? Estaba viendo una película de un documental sobre la vida de Roger Ebert, que fue un crítico de cine muy conocido en Estados Unidos sobre todo, pero que
que fue cambiando un poco la forma en la que se hacía la crítica de cine, un poco más accesible al público en general. Y él decía que el cine es una caja de empatías. Qué maravilla. Sí, y entonces lo que él decía es que cuando tú ves una película, cuando tú te acercas a un personaje o a un tema o a una historia, encuentras esa empatía de alguna forma con alguno de los personajes o con alguna de las situaciones. Y yo creo que esa es la forma en la que el cine trabaja un poco como una máquina de creación de historias, precisamente porque cuando el guionista realiza una historia, cuando un realizador decide abordar una historia, lo que tiene que hacer precisamente es crear una empatía con el espectador, que el espectador sienta esa relación con el personaje principal o con cualquiera de los personajes. Claro. Sienta, no sé, por eso es que tú dices, yo quiero que el héroe gane y consiga su misión, ¿no? Yo quiero que Katniss Everdeen derroque al presidente Snow en los Juegos del Hambre, porque tú vas creando una relación y se hace una relación con el espectador que se va creando a través de las decisiones del personaje, del trazo del personaje, de la realidad que está viviendo el personaje. Y yo creo que a veces tú puedes ver una película y decir, yo estaba en una situación así, o yo conozco a una persona así, o como tú dices, una película que está reflejando un poco un lado de la política y que tú piensas, esa es la realidad de la política en el lugar en el que yo vivo, o esa es la realidad de la sociedad o de alguien que yo conozco. Y creo que esa forma de relación que hay con el cine es lo que lo enriquece mutuamente. Diana, quisiera preguntarte acerca de este proceso que ocurre entre una novela o un cuento o un conjunto de cuentos llevados a la pantalla. Creo que es algo que siempre nos hace ruido. Siempre salimos del cine cuando vemos una película así diciendo, ¿estuvo bien adaptada o no? De regreso del corte te quiero preguntar acerca de ese proceso de adaptación. Hecho. Continuamos. Continuamos en esta conversación con Diana Alcántara, autora del libro de cine. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudió guionismo también en España. Es una persona, podemos considerar, líder de opinión en el sentido de el gusto por el cine, de explicarnos a cabalidad, pero de manera amena, cómo ver una película, por qué vemos una película, a qué vamos al cine. Hemos platicado ya hasta este momento muchos aspectos que recoge el libro y que recoge también la vida de Diana Alcántara. Y es un momento, decíamos, Diana, estos procesos en los cuales pasamos de un libro, puede ser una novela, puede ser un cuento, a una película, ¿no? Yo ponía el ejemplo del Padrino, pero hay muchísimas películas que fueron antes una novela. Y a veces cuando nosotros criticamos una película que está basada en un libro, si eres más o menos un lector ávido, o si eres de estas personas que defienden la lectura capa y espada por sobre todas las cosas, decimos, no, finalmente la película jamás va a alcanzar al libro, y lo ponemos en una especie como de competencia, ¿no? A lo mejor inconsciente o consciente, donde ponemos a pelear el libro contra la película. Y muchas veces ocurre que el libro puede ser muy bueno, la película puede tener variaciones, pero ambos pueden ser maravillosos, ¿no? Estoy pensando ahorita como ejemplo en El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Tú lees el libro y recoge una serie de personajes y de historias, porque es un conjunto de historias que cuentan una misma historia, y te apasiona. Pero ves la película, esta donde Fernando Luján es el coronel, y ves personajes que en el libro no aparecen, por ejemplo, el personaje que le dan a Salma Hayek, y te vuelve a gustar la película, y no pones a competir a la película con el libro, dices, son cosas diferentes y las dos son maravillosas. ¿Cuál es tu percepción en este proceso de adaptación de los libros a las películas? Es bien interesante porque, como tú dices, a veces lo hacemos consciente y a veces lo hacemos inconscientemente, pero yo creo que es un proceso natural de las personas cuando se acercaron al libro previamente y después cuando miran la película
y yo creo que es inevitable que hagas una comparación. Y creo que más que una comparación de decir qué diferencias hay o qué similitudes hay entre el libro y la película, creo que es una comparación de interpretación. El decir, yo a lo mejor leí esta novela y me imaginé que el escenario, de acuerdo con la descripción, me imaginé al personaje así, por ejemplo, o me imaginé un tipo de escenario. Y obviamente el proceso de adaptación es un proceso también de interpretación. Y la adaptación es adaptar una historia contada en un lenguaje literario a un lenguaje cinematográfico, al trabajo de guión, a las acciones, a los diálogos dentro del guión. Y después la misma reinterpretación que hace el realizador y los actores, por ejemplo, el director, cuando lo transporta a un material audiovisual. Entonces yo creo que esa inevitable comparación es una comparación de interpretaciones de lo que yo imaginé en el proceso en el que yo fui leyendo la historia o el libro o la novela o el cuento y lo que se me está presentando en la película, en el material audiovisual. Pero pues, yo creo que es inevitable, pero también es muy enriquecedor precisamente porque tú puedes ver cómo se aborda un mismo tema, cómo se aborda una misma historia o un hecho histórico, por ejemplo, y cuál es esa interpretación que se le hace cuando se transporta a un lenguaje cinematográfico. Pensando en este tema que nos planteas del lenguaje, el lenguaje literario, el lenguaje de cine, ¿consideras que debería de ser que el escritor de la novela se involucre en la realización de la película? Estoy pensando ahorita en un autor estadounidense muy conocido, en Stephen King. No sé si sea el mejor o no sé si su literatura sea así como que ícono, sí. Pero sí es un autor sumamente leído. Yo creo que estadounidense es de los más leídos. Y también es un autor de los que más han hecho películas sus libros. Sí. Y a él le gusta involucrarse en la película. Incluso en alguna, me parece que El Cazador de Sueños, él actúa, es el repartidor de pizzas. Cuando están en la casa y piden algo para cenar, el que llega con la pizza es Stephen King. Pero a él le gusta estar en la dirección, le gusta involucrarse en la edición, le gusta revisar el guión, le gusta que se apeguen mucho, pero también, dado su mente creativa, le gusta desafanarse un poco de lo que fue el libro y entrarle a la nueva historia que es la película, aunque tenga en esencia lo mismo. ¿Qué piensas de ese proceso en el que un autor se involucra en la película? ¿Debe ser o no? Yo creo que es enriquecedor si se hace una buena relación, precisamente. Por ejemplo, le preguntaban a Verónica Roth sobre las adaptaciones del tercer libro de Divergente, el de Leal, y hablaba sobre esa forma en la que las películas se están desafanando un poco o haciendo una readaptación de lo que está sucediendo en su novela literaria. Y entonces ella, por ejemplo, fue de las escritoras que estuvo involucrada durante la realización del guión y de la película de sus libros. Y entonces ella decía que era enriquecedor precisamente porque ella podía aportar cierto conocimiento de, pues esa historia la conoce absolutamente. Claro. Pero al mismo tiempo también decía, si ellos tienen el guión y están haciendo una adaptación al lenguaje cinematográfico para hacer una película, ellos también tienen que tener cierta libertad creativa. Entonces, por ejemplo, también leía sobre J.K. Rowling en el proceso de la adaptación de Harry Potter. Y los productores hablaban que ellos estaban muy contentos de poder tener ese contacto con ella mientras hacían las adaptaciones, porque ella tenía como un cierto conocimiento más profundo de su mundo. Entonces, si ellos estaban haciendo la adaptación del tercer libro, le preguntaban de repente algunas cosas que iban a suceder más adelante, precisamente para que no hubiera un choque después entre las historias y las adaptaciones. Yeah. Entonces yo creo que hay autores que se pueden involucrar y hay autores que a lo mejor se involucran menos. Hay a veces autores que ellos mismos hacen la adaptación al guión de su novela. Y, por ejemplo, Stephen King, que él ha hecho muchos guiones. Incluso él, cuando hicieron la adaptación a serie de televisión de La Cúpula, de su libro, él hizo un guión, el del primer episodio de la última temporada, y creo que dirigió algunos episodios incluso. Okay. Entonces él, por ejemplo, decía que lo hacía porque quería enriquecerse y aprender y conocer cómo es este proceso de adaptación cinematográfica. Yo creo que puedes llegar a ser muy enriquecedor de la misma forma que hay una relación entre el productor y el director, por ejemplo, si hay un convenio de entender qué es la historia que queremos estar contando, porque si hay un choque, claro, sería terrible. Nos dices hace un momento que hay una diferencia, obviamente es marcada, entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico.
En el lenguaje cinematográfico obviamente vemos involucrada la parte visual, la parte actoral, la parte de iluminación, de sonido, etc. Hay otro lenguaje que es el lenguaje televisivo, en el cual también nos enfrentamos a otra realidad distinta al cine. ¿Cómo podríamos entender las diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje televisivo? Que muchas veces, sobre todo creo yo en la actualidad con el auge de las series de televisión, de pronto, a menos a mí me pasa dentro de mi ignorancia en el tema, de pronto no sabes si en la serie están utilizando un lenguaje cinematográfico o televisivo. ¿Cómo entender esa diferencia y notarla en pantalla? Hay diferencias obviamente de realización, de filmación, de guión, de formato de guión, pero creo que más palpable al ojo del espectador es precisamente el formato. Si tú tienes una historia que tienes que contar en 90 o 120 minutos, que es una película, por ejemplo, tienes que crear una construcción de planteamiento, nudo, desenlace, de forma que la historia se entienda y tenga un principio y tenga una conclusión. Y en una serie televisiva o en una serie web, por ejemplo, el formato en que se cuenta, la forma en la que estás contando la historia en tiempos es diferente. Entonces, a veces tú tienes una serie de televisión, las series cortas que son de 10 episodios, como Juego de Tronos, 10 episodios por cada temporada. Entonces tú cuando haces una realización del guión y de la historia, cuando la vas trazando, tienes que trazar el arco de tus personajes y la historia que estás contando en esa temporada, que son como periodos, extendida durante esos 10 episodios. Las series de televisión que son, por ejemplo, de procedimiento, como las policíacas de La Ley y el Orden, tienes un arco de personajes a través de 22, 24 episodios, pero los divides por periodos individuales. Entonces, por eso está el caso de la semana, del que tienen que resolver semanalmente. Una serie web lo tienes que hacer... hay series web que duran 100 episodios, pero cada episodio tienes que dividirlo de 5 a 10 minutos. Entonces, la forma en la que tú tienes que contar tu historia tiene que tener un planteamiento, nudo, desenlace a través de esos 100 episodios, pero cada episodio también tiene que tener su principio, medio y final. Creo que es una forma de distinguir cómo estás contando la historia en tiempo y espacio. Entonces no se vale en una película, en una producción hecha como película para cine, le pongo pausa y ese es mi primer episodio y la vengo a ver mañana, ¿no? Se puede si le pones pausa, hay gente... Pero no hay un desenlace en ese espacio de tiempo. No, hay una conclusión que tú le pones. Hay veces que tú le quieres poner pausa y estás esperando a que termine la escena o que termine una secuencia precisamente porque estás esperando a que se concluya. Cada escena, por ejemplo, tiene que tener también un planteamiento, nudo y desenlace. Cada escena. Entonces, así se van construyendo, por ejemplo, los guiones. Si cada escena tiene un planteamiento, nudo y desenlace, tú las vas relacionando para que haya una progresión narrativa. Pero obviamente tú no puedes decir, pues voy a contar la mitad de la película y después la dejo, porque entonces estás dividiendo una película. Exacto. Se puede cuando tú dices, la dejo aquí, después me acuerdo y regreso, pero la construcción que se hizo de una película es en la totalidad. Perfecto. Diana, quisiera que regresáramos un poco a dialogar acerca de la construcción del libro, retomar el tema central de la conversación, que es la realización y la publicación del libro. Lo haremos en el siguiente bloque. Continuamos. Continuamos platicando con Diana Alcántara, autora del libro de cine. Diana, se nos ha quedado sobre la mesa preguntarte acerca de la construcción del libro. Sí. Es decir, ya nos decías al principio, tomaste la decisión en un momento de tu vida de interesarte por el cine. ¿Fue una decisión consciente o no? Es difícil a veces recordarlo en el proceso de la vida. Pero lo que sí tomaste como decisión perfectamente pensada, estructurada, fue la construcción de un libro que hablara acerca de cine. Cuéntanos la historia desde el principio. ¿Cómo se te ocurre escribir un libro? ¿Por qué no piensas escribir? ¿Y cómo lo empiezas a fabricar? Yo empecé escribiendo unos artículos del tema de la cinematografía en un sitio en internet. Y así en realidad empezó a surgir la compilación de todos estos textos. Yo acababa de estudiar guionismo, había terminado ya el programa en Vancouver
y estaba todavía como, ya sabes, acabas de terminar, hiciste tu proyecto final, estás como que con los guiones, estás platicando con gente metida en el tema, y entonces tienes la mente como muy activa de quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y entonces surgió la idea de pues precisamente todas esas reflexiones y todas esas preguntas que me hacía y todas esas cosas que quería platicar y de las que quería expresar, transportarlas a un lenguaje escrito, a la palabra escrita. Y entonces empecé a colaborar con unos artículos en un sitio de internet. Entonces, ya sabes, como el primer empleo dices, ya pasó el primer año, lo logré. y después yo seguía y a mí me gustaba mucho y me interesaba siempre decir qué tema voy a hablar ahora y de qué película voy a hablar y seguía estudiando. Entonces cuando veía algo en una clase decía, este tema es súper interesante para desarrollar también en un escrito. Y así pasaron 5 años. De semanalmente estar publicando artículos. Entonces al ver toda esa compilación de textos yo dije, esto es algo interesante que también sería muy bueno seguir explorando otros formatos. Y de ahí surgió un poco pues la idea de hacerlo un formato de libro, una publicación. Entonces después ya vino todo este proceso de compilación, de edición, de releer todo lo que había hecho, algunos textos pues omitirlos a lo mejor, otros extenderlos, editarlos, hacer los diferentes capítulos, hacer una estructura del libro para ir conjuntando un poco los temas similares, los capítulos cómo están conformados, las películas que se abordaron, la construcción de cómo iba a ser el diseño, etcétera, etcétera. Y cuando por fin estuvo, digamos, el manuscrito, pues fue buscar la publicación que la universidad tuvo a bien compartir conmigo este proyecto y el programa de estudios universitarios, el fomento editorial de la universidad, y ellos lo vieron también, vieron el escrito y pues les pareció interesante precisamente poder hablar de cine, poder tener un texto que invitara a toda esta conversación sobre la cinematografía y entonces pues fue como se hizo el proyecto palpable. En este proceso que tú nos platicas de construcción del libro, hay un momento que nos dices hay que releer lo que ya estaba escrito. Cuando tú escuchas algo que dijiste, me pasa a mí, o ves algo en el cual tú estuviste en pantalla, no puedes evitar ser el peor crítico, el crítico sí. Más duro de uno mismo. Cuando tú relees algo que escribiste, también te lo comparto, me ha ocurrido, llegas a pensar, híjole, hace un año, hace 2 años, ¿cómo fui capaz de escribir esto? O le ves errores, o dices, oye, me quedó genial lo que escribí hace un año, también. Esto tiene que salir como está, ¿no? Ya es producto terminado. ¿Cuál fue tu experiencia al releerte a ti misma? ¿Fuiste una crítica de ti misma dura o condescendiente? No, yo creo que todos somos críticos duros, precisamente porque uno a lo mejor lo ve también desde una perspectiva externa. El decir, si yo tuviera este texto frente a mí, ¿cómo lo criticaría? ¿Cómo lo absorbería? Independientemente de que lo haya escrito yo. Entonces, cuando tú regresas a tus textos, por ejemplo, y los vuelves a releer, hay ideas a veces que tú dices, esta idea tiene mucho más para seguir explorando porque a lo mejor he indagado más sobre este tema y ahora quiero explorarlo más y entonces esta idea la quiero extender y hay cosas que tú dices, bueno, creo que esto no está muy bien explicado o creo que este tópico daba para más. Por ejemplo, cuando tú tienes un guión, obviamente tienes que releer para ver si la historia se entiende. Si tuvieras un cuento, también es entender toda la parte gramatical, toda la parte de la literariedad, todo el proceso de se entiende la historia, no se entiende la historia. En este caso, se entiende el texto o no se entiende el texto, de qué me está hablando. Yo creo que todos somos muy críticos y hay cosas en las que tú sí de repente dices, creo que esto estaba como un poco mal escrito o no se entiende bien la idea. Lo replanteas. Sí, y también hay partes en las que dices, creo que esto quedó claro y está bien como está. Diana, en el libro, al principio nos encontramos con una serie de textos que nos explican y nos esclarecen algunas partes técnicas que necesitamos saber respecto a la construcción de un film. Sí. Por ejemplo, nos dices que es un guión, nos dices que es una producción, que es la fotografía en términos cinematográficos, y después haces un análisis de algunas películas. Sí. Son 2 preguntas a este respecto. ¿Cómo traduces la parte técnica del cine
a un proceso de divulgación, es decir, de ir al pueblo, de llevarlo a la masa para que todos podamos entender esta parte técnica. Y en segundo lugar, ¿cómo decides las películas que vas a tomar como análisis dentro de la obra? Yo creo que el propósito del libro precisamente era convertirse en ese puente de conversación entre las personas y el texto. Y creo que la forma de hacerlo precisamente era aproximarse de una manera, con un lenguaje casual y cotidiano, sin caer precisamente en la parte más teórica de la construcción del cine. Yo por ejemplo, dividí al primer capítulo para hablar sobre qué es el arte, qué es el séptimo arte, cuál es la importancia del cine dentro de la sociedad, por qué nos acercamos al cine, y después pasar al segundo capítulo sobre la construcción cinematográfica, sobre qué es la narrativa, qué es la trama, qué es el guión, qué son los géneros cinematográficos, por ejemplo. Y creo que la idea precisamente es entender que tu público meta que te está leyendo es gente que está interesada en el cine, pero que no a fuerza tiene que ser absoluta conocedora del cine. Entonces, creo que es un poco ir hablando, por ejemplo, de qué es la trama o cuál es la construcción de la historia, o cómo se va narrando una historia, y ir aprendiendo un poco de este proceso de una manera accesible, en la que tú tengas, por ejemplo, a lo mejor algún ejemplo, en la que tengas una forma de entenderlo sin caer precisamente en términos muy técnicos que a lo mejor para no todos es accesible, porque el propósito del cine, del libro, es que el cine sea accesible para todos. ¿Y las películas que decides incluir en el análisis? Creo que es una combinación entre gusto personal, porque al final todos escribimos de lo que nos interesa. O sea, hay una parte de Diana en el libro. Sí, claro, películas que a mi punto de vista tienen un aporte, tienen algo que te puede ofrecer algo para analizar. Yo creo que independientemente de cualquier película tiene algo que te puede ofrecer. Yo solo fui escogiendo algunas que creo que tienen un aporte a la cinematografía. El decir, ¿por qué Vértigo es importante para la cinematografía? Y al analizar un poco ese aporte que hace Hitchcock del manejo de la cámara, por ejemplo, dentro de Vértigo. Entonces yo creo que la forma en que las fui escogiendo es un poco el gusto personal y el análisis que se hace de ese aporte. Hay muchas listas, por ejemplo, del American Film Institute, que está encargado de ir pensando en las películas que son un aporte importante para la cinematografía en su historia, y de decir por qué ellos creen que una película de tiempos modernos de Chaplin es importante para la sociedad, o una película de Buster Keaton, o una película de Ingmar Bergman, por ejemplo. Pero de pronto también encontramos películas hollywoodenses. Claro, yo creo que es en esa idea de que toda película te puede aportar algo, y de decir, yo quiero acercarme a una película como El hombre de la cámara, que es un poco sobre esta narrativa de la imagen, y de repente decir, también quiero hablar sobre los Juegos del Hambre y analizar lo que me está diciendo en su contenido. Es decir, todas las películas tienen algo que aportarnos, y esto creo que es un análisis y una aproximación que yo invito a las personas a ver el cine y a leer el libro. Diana, además de los textos que se recogen en el libro, de la parte técnica que logras esclarecer para tus lectores, y de la decisión que tomas acerca de las películas que vas a incluir en su análisis, como una invitación, insisto, a verlas, pero también a entenderlas de una manera diferente, o a verlas de una manera diferente, incluyes en la obra una serie de fotos. Sí. Es algo que cuando yo leí el libro, desde la primera vez que lo empecé a ojear, yo me detenía en las fotos. Además, dicho sea de paso, me gusta mucho la fotografía. Y yo decía, bueno, ¿por qué incluir en un libro sobre cine, y donde se va hablando de diferentes películas, fotos que Diana ha tomado en sus diferentes viajes, en sus diferentes recorridos, experiencias dentro y fuera del país? Entonces se me hizo muy enriquecedor para la obra, porque independientemente de lo que leas en ella, detenerte en las fotos es muy interesante. Sí. Cuéntanos acerca de algunas de las fotos que en este momento tengas presente, y cuéntanos por qué decidiste ponerlas ahí y qué historia hay detrás de la foto. Sí, yo también por ejemplo, creo que también soy muy visual. Entonces, para mí, acompañar el texto con imágenes era enriquecer precisamente este proceso de lectura del libro, de lectura del contenido. Entonces, yo creo que esa fue la idea de decir, si
si los textos son una compilación de todas las cosas que he aprendido con el paso de los años, también son todas esas experiencias que me han ido formando en todo sentido, en las clases, en las personas con las que platicas, en los lugares a los que vas, en las películas que miras, en los libros que revisas. Y entonces, pues la idea de ir acompañando temáticamente con imágenes sobre cine, el libro era precisamente ir enriqueciendo todo ese contenido y toda esa parte de la que se relaciona la imagen con el texto. Entonces, al ir escogiéndolas, por ejemplo, yo decía, bueno, si tengo un texto que habla sobre la relación de la televisión con el cine, pues es poner una imagen que sea más o menos acorde a lo que se está hablando el texto, precisamente para alimentar todo este entendimiento y lectura del libro. Entonces, la cuestión de que sea precisamente de diferentes lugares y de diferentes sitios y de diferentes ubicaciones era digamos, casi una coincidencia. Claro. De decir, son imágenes que efectivamente yo fui recopilando en ese momento, porque mientras yo estaba haciendo estos textos, cuando yo iba a algún lugar, decía, esta imagen es muy buena precisamente para ir alimentando estos textos, y tomaba la foto. Entonces yo, afortunadamente, por ejemplo, cuando estaba estudiando en España, pues el turista adentro nunca salía de mí. Entonces a lo mejor aquí salgo a la calle y no llevo siempre mi cámara junto, pero cuando estaba en el extranjero, pues siempre yo decía, tengo que llevar mi cámara, claro, por si voy a algún lugar y de repente veo algo. Hay que documentarlo todo. Claro, entonces le tomo una foto. Entonces precisamente lo que fue sucediendo es que yo siempre tenía fotografías sobre cosas relacionadas con el cine, un póster, una cartelera, la entrada a un cine, que iba yo tomando cuando estaba precisamente estudiando en el extranjero, que fue como las vicisitudes de la vida. Entonces, por ejemplo, hay una fotografía cuando estaba yo en Bratislava, me parece. Uh-huh. Estaba de viaje con una amiga durante un periodo que tuvimos de receso en España, y dijimos, no es temporada alta, vámonos de viaje como mochileros, en hostales, con el vuelo más barato, pero para conocer. Ajá. Entonces estábamos recorriendo la ciudad a pie un día simplemente, y nos encontramos con un puente, y en este puente había una imagen de un niño dibujada, ni siquiera era como graffiti, era como dibujada por niños. Okay. Es un niño que tiene una cámara, y de la cámara va saliendo como un rollo, y en el rollo son diferentes imágenes. Wow. Y eso te está diciendo qué es lo que está filmando el niño a través de su cámara. O sea, que ha visto, ¿no? Que ha recogido. Exacto. Ajá. Entonces yo decía, esta imagen es muy bonita de lo que está representando sobre el cine. Entonces yo dije, le tengo que tomar una fotografía. Okay. Le tomé la fotografía, y obviamente cuando yo fui haciendo el texto, fui compilándolo, fui editándolo para una publicación del libro, dije, esta imagen tiene que incluirse precisamente porque está hablando del cine y de la forma que se percibe el cine, por ejemplo, en un país extranjero, de cómo vemos el cine a pesar de diferente y al mismo tiempo igual, a pesar de ser de diferentes puntos del país y del mundo. Cuando ibas tomando esas fotografías, nos dices, de pronto era coincidencia, o sea, que vas pasando por un lugar donde hay algo, un elemento de tu realidad que decides capturar e inmortalizar, y dices, esto va bien con determinado texto que estoy haciendo. Pero también de pronto, supongo, hay fotografías que tomas en un momento donde nada que ver con una redacción de un texto, y después te das cuenta que puede haber una relación. Uh-huh. ¿Habitualmente acostumbras fotografiar tu mundo, tu realidad? Sí, yo creo que desde que tuve una fotografía profesional, una cámara profesional para estudiar en la universidad, creo que se te da como ese amor por la fotografía y por el capturar en imágenes y poder experimentar con la imagen, en este caso de fotografía. Y entonces, a mí ahora, después de empezar a escribir estos textos, lo que se me quedó es que siempre que veía algo relacionado con el cine, había que tomarlo. Yo tenía que tomar la foto. Uh-huh. Porque decía, esto se relaciona con lo que a mí me gusta, se relaciona con lo que yo estoy haciendo, y eventualmente habrá una relación con lo que estoy haciendo, con los textos que estoy haciendo, y ya se quedó en automático. Siempre que veo algo, saco la cámara. Qué maravilla. Tratar en todo momento de capturar tu realidad. Tenemos una memoria, digamos, de manera orgánica, uh-huh, una memoria cerebral, pero tener una memoria digital o una memoria impresa, pues siempre nos va a mantener vivo el recuerdo, viva la circunstancia y el momento en el cual estamos viviendo, uh-huh, algo determinado.
Hubiera sido maravilloso, no sé si lo tengas, una fotografía tuya escribiendo el libro. No. Sería genial Sí. recordar ese proceso de escritura. Siento yo es como un proceso de taller, ¿no? De construcción, como un alfarero, como un carpintero, como alguien que está tallando una piedra, tallar una idea y volverla a un libro. Y estamos muy contentos y agradecidos como público, como lectores, por la obra que nos entregas ahora de cine, este libro publicado por el Fomento Editorial de la UAP. Y la invitación, como siempre, pues es a que las personas que nos ven y nos escuchan, Sí. vayan, busquen el libro, lo adquieran, lo lean, lo comenten, lo discutan y que se vuelva un buen pretexto para que en un café, como en el que hoy estamos, o en su casa, o saliendo del cine, platiquen acerca del cine. ¿Dónde se adquiere el libro? En las librerías de la Universidad Autónoma de Puebla, en la Dirección de Fomento Editorial también, y me parece que también pueden preguntar por él en Profética. ¿Todavía hay? Sí. Porque los libros del Fondo Editorial UAP lo suelen volar. Pregunten por él. Perfecto. Y si no lo encuentran, pues ya, si se agota el tiraje, pues buscaremos y presionaremos para que haya un nuevo tiraje. Claro que sí. Excelente. Diana, para concluir esta conversación, yo habitualmente hago con mis invitados un juego de palabras. Okay. Te digo algunas palabras, tú me dices lo primero que te venga a la mente. Bien. Así, sin pensarlo. Bueno, es muy difícil decir algo sin pensarlo, pero pensándolo muy breve. Ok. Bien. La primera palabra que te quiero decir es la palabra, obviamente, obligada. Cine. ¿Qué piensas acerca del cine? Aprendizaje. Guión. Creatividad. Libro. Enriquecimiento. España. Maestría. La UAP. Formación. Radio UAP. Expresión. Fotografía. Divulgación. Esta ya es pregunta, ya no es palabra. ¿Cuál es tu director favorito? No sé si tal vez Martin Scorsese o Hitchcock. Qué maravilla que no haya uno como tal, ¿no? Quiere Sí, decir que son muchos. Es difícil, hay muy buenos. ¿Tu película favorita? Cantando bajo la lluvia. ¿Tu guión favorito? Sin que forzosamente sea tu película favorita. Mi guión favorito. Tesis, porque fue el primer guión que leí. La última pregunta, Diana. ¿Cine de autor o cine comercial? Los dos. Diana, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Como siempre, la invitación es a seguirnos a través de la multiplataforma en la cual compartimos con ustedes estas conversaciones. Hasta la próxima y sigamos jugando juntos. Muchas gracias.